Alex García estudió comunicación e historia del arte y se especializó en culturas y estudios humanísticos. Desde muy joven encontró en los libros un refugio y una pasión que terminó por convertirse en el eje de su vida. Actualmente es profesor de historia del arte y literatura universal, además de promotor y difusor de la lectura a través de su cuenta Soy Hijo de Neptuno. Esta es su primer novela y hoy estamos en entrevista con él para que nos hable de La Sombra del Fuego, publicado por BRIA. Pues Alex, buenas tardes, bienvenido a esta entrevista. Buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por el espacio. Primero que nada, cuéntame de niño cuál fue tu primer acercamiento con la lectura. A ver, mi primer acercamiento con la lectura fue en la escuela, porque la escuela en la que yo iba tenía una biblioteca enorme. Bueno, al menos yo la veía enorme. Y cuando pues entré a esa primaria, no tenía muchas amistades que digamos. Entonces, pues no tenía con quién pasar los recreos. Y un día entré a ese edificio porque no sabía qué es lo que era y me di cuenta que era la biblioteca. Entonces la bibliotecaria me dijo que podía pasar los recreos ahí con ella y pues ya nos hacíamos compañía mutuamente. Entonces, conforme fueron pasando los recreos, los días y todo, me dice que pues puedo agarrar los libros que yo quiera para leerlos. Y recuerdo que el primer libro que tomé fue uno de Clifford, el gran perro rojo, que justamente hablaba sobre las mentiras y la importancia de ser honestos y demás. Y a partir de ahí me di cuenta que pues era divertido el tema de la lectura. Digo, en mi casa siempre hubo libros, pero no tuve ese acercamiento de, mira, está el libro, vamos a leerlo, sino que fue a partir de ahí de la biblioteca. Y ya mi primera novela como tal, que igual fue en ese mismo tiempo, pues un poquito cliché como la gran mayoría, pero fue Harry Potter el primer libro que me acercó a las novelas. Entonces, así estuvo mi acercamiento a la lectura. Cuéntame un poco cuándo te das cuenta que tienes este talento para contar historias. Bueno, desde que estaba en primaria recuerdo, bueno, no desde primaria, desde kinder. Yo tenía un amigo que siempre que iba a su casa teníamos un juego que se llamaba Películas Caseras y tal cual el juego consistía en que nos inventábamos una historia y nosotros éramos los protagonistas, entonces pues íbamos actuando la historia, que ya teníamos la base y todo, pero pues nosotros la podíamos modificar a como quisiéramos. Si de la nada queríamos tener superpoderes, aunque fuera una historia que no involucraba superhéroes, los podíamos tener y demás. Entonces, ese fue mi momento en donde me di cuenta que me gusta contar historias. Y pues ya conforme fui creciendo en secundaria, en preparatoria, incluso en la universidad, todas esas actividades que tenían que ver con escritura creativa me gustan demasiado. Entonces, es algo que siempre me ha acompañado, esta parte de contar historias y sobre todo que no se queden conmigo, sino exteriorizarlas. Ahora cuéntame cómo surge esta idea de La Sombra del Fuego, cuyo protagonista es Long Fei-yu. La historia de la sombra del fuego llegó tal cual desde el final. Lo primero que se me ocurrió fue el final de la historia. Yo estaba en el Metrobús de la Ciudad de México, iba escuchando una canción, mi cantante favorita es Taylor Swift, entonces era una canción de Taylor Swift la que iba escuchando, y pues se me viene a la mente el final de la historia, donde está un chico, una chica, y pues acaban de suceder ciertos acontecimientos que pues no voy a decir por temas de spoiler, porque es el final tal cual. Entonces dije, ok, me gusta este final. ¿Cómo voy a hacer para que dos personajes que no existen lleguen a este final? Entonces fue a partir de ese momento en que decidí construir primero a los personajes, porque dije, ok, si son un chico y una chica, debe de haber cierta relación entre ellos para que estén en ese punto en el final. Entonces vamos a construirlos y ya a partir de ahí empezar a contar la historia, que de hecho lo que llegó después fue el intermedio del libro, porque el libro está dividido en, En dos en dos partes. partes. Ajá.
lo que llegó después del final fue el capítulo previo a esta segunda parte y el capítulo con el que inicia esta segunda parte. Entonces fue de, ok, ya tengo el final, ya tengo lo del medio, vamos ahora a hacer que toda la historia se conecte y sobre todo que llegue a esos puntos clave que no puedo modificar. El Long Fei-yu, pues es un chico de 17 años, a punto casi de cumplir los 18 años, y es portador del Tianlong, el dragón. ¿Por qué decides esta novela, pues en esa tierra lejana de Ciudad Chongqing? ¿Y por qué precisamente esta historia con dragones? Bueno, por lo mismo, justamente como lo primero que llegó fue el final. Un poquito de spoiler que, bueno, tiene todo el sentido por la sinopsis, la portada y demás. El dragón despierta. Entonces, Ujú, lo primero que imaginé fue este rugido, este despertar del dragón. Entonces dije, ok, el protagonista tiene un dragón. Pero ahora, si la historia tiene este final y esto es lo que ocurre en el intermedio, debe de haber alguna forma de que este dragón esté representado de una forma, pues, cultural. Y haciendo una investigación de distintas tradiciones, mitos a lo largo de todo el mundo que involucraran a los dragones, la que mejor se adaptaba para este tipo de historia era la mitología china. Entonces fue de, ok, va a ser de mitología china. Ahora, ¿en qué lugar de China situar la historia? Y llegué al municipio de Chongqing a partir justamente de la investigación, que Chongqing es un municipio bastante particular porque su arquitectura no te permite distinguir si estás al nivel del piso o si hay algo más abajo de ti. Además que, por lo que pude investigar, es de los pocos lugares en todo el mundo donde convergen dos ríos, tal cual. Entonces, hay muchas leyendas a partir de esos dos ríos que supuestamente son la entrada a otro mundo. Les dije, ok, es que Chongqing es el lugar perfecto para esta historia, una historia con un mundo mágico subterráneo, ujú, y ujú. la mitología china es la que mejor le queda. Entonces, fue básicamente como si desde un inicio hubiera estado predestinada la historia para este tipo de folclore. Feiyu pues vive con su abuelo, con su mamá, y como tú bien lo comentas, hay un mundo subterráneo y un mundo humano. Y él, en cierta manera, como pues también como adolescente que es, eh, dice, a lo mejor yo me siento egoísta, simplemente estoy aquí entre estos dos mundos sin pertenecer realmente a ninguno. Era su conflicto de él porque pues no sabía por qué él había sido el elegido y todo esto que su abuelo le trataba de enseñar o lo que había pasado a su mamá. Cuéntame un poco de esta angustia que él siente. Sí, no, la angustia de Feiyu es, de hecho, lo que más se desarrolla en el libro. El Ujú, libro tiene mucha inspiración en la literatura asiática y la literatura asiática es muy introspectiva. Entonces, quise acercarme más a eso para, pues, contar la historia desde su perspectiva. Feiyu tiene el conflicto de que sabe que es el portador del Tianlong. Previo, hay una profecía en el libro ujú. previo a esa profecía, Feiyu no sabe que es el último heredero del dragón. Sabe que el dragón está en él y que tarde que temprano va a despertar y cuando despierte va a ser la señal para que Feiyu gobierne en el reino de los dragones, que es el Longmen, que se encuentra en este mundo subterráneo. Pero el problema es que Feiyu tiene 17 años y en estos 17 años el dragón jamás se le ha manifestado, Ujú, ni en un ujú, pensamiento, ni físicamente, nada. Nunca se le ha manifestado. Es como si el dragón no existiera o no quisiera despertar para Feiyu. Y también está el otro conflicto, que esto Feiyu no lo conoce, sino conforme va avanzando la historia lo va descubriendo, que él no conoce este mundo del que viene, jamás lo ha visitado y el principal problema es que Feiyu conoce este mundo solamente la parte del reino de los dragones, pero de forma oral, que es lo que su abuelo le había contado y todo, ujú, pero no ujú. sabe que ese reino de dragones no es el mundo como tal de donde viene, sino que es parte de un mundo aún más complejo.
Entonces, Fei no conoce absolutamente nada. De hecho, gran razón de por qué no se explora tanto este mundo en la historia es porque la historia está narrada desde la perspectiva de Fei, al menos en gran parte de la historia, y Fei no conoce ese mundo. Entonces nosotros, bueno, los lectores, al momento de adentrarse a la historia, conocen lo mismo que Fei que sobre ese mundo que es básicamente nada. Y ven lo mismo que Fei que es muy, muy poco sobre ese mundo. Entonces, su dilema está de si me dicen que soy el portador del Tianlong, que voy a gobernar en el reino de los dragones, que vengo de otro mundo, yo ni siquiera nací en Chongqing, pero yo siempre he vivido en Chongqing, ¿por qué tengo que dejar la vida que conozco, la vida que ya construí, por algo que no conozco y que no sé exactamente cómo funciona? He ahí el dilema de Fei Yu, que él quiere continuar con su vida como un adolescente normal, porque al inicio, cuando era pequeño Feiyu, hay momentos en que lo escribe, que sí está muy emocionado de que el Tianlong Ujú. despierte y saber que es el portador y demás, pero entre más va creciendo, más se va decepcionando de que el dragón no quiera despertar. Entonces, cuando el dragón decide manifestarse por primera vez, Feiyu ya no quiere precisamente tener esa responsabilidad. Y sobre todo eso, que es una responsabilidad que le fue impuesta, que él no eligió. Entonces, he ahí el dilema de Feiyu, que es pues en gran parte en lo que consiste esta historia. También en esta historia hay personajes importantes. Uno de ellos es Bao, que es su mejor amigo, aunque son de mundos, entre comillas, opuestos, porque Feiyu pues es de una situación pues no acomodada, como lo es Bao, pero se sienten como que cada uno solitarios en su momento, y los dos son muy amigos y pasan ciertas cosas en la novela que no vamos a spoilear, pero la amistad va a sobrellevar todas estas situaciones que pasan. Cuéntame de Bao. Bao, en lo personal, es mi personaje favorito en la novela. Que sí, justamente como mencionas, son muy diferentes, Fei Yu y Bao, pero dentro de esas diferencias que ellos no ven en un inicio porque su amistad lleva ya varios años, sino que se dan cuenta conforme van creciendo. Su relación se centra en que, aunque son diferentes, ambos tienen un conflicto que ninguno de los dos quiere decir en voz alta. Fei Yu Ujú, tiene su conflicto de ser un dragón, pero no puede contarle ese conflicto a nadie que no sea parte de su familia, y su familia es muy reducida. Y Bao tiene otro conflicto que no puede contarle a nadie por un tema social ujú. de China. Entonces, ambos son como que dos caras de la misma moneda. Y el hecho de que tengan este, vamos a decirlo, secreto que tiene cada uno, es lo que indirectamente los une más. También el tema de la lealtad, porque tanto Feiyu le es leal a Bao como Bao le es leal a Feiyu, y la presencia de Bao en Feiyu y todo lo que conlleva pues esa amistad es parte muy importante para el desarrollo de personaje de Feiyu, porque incluso hay un spoiler muy, muy pequeño sin contexto, que hay un momento en que ambos se pelean. Ujú. Fei Yu, cuando no está con Bao, siente que pues perdió absolutamente todo. Entonces, son sumamente importantes el uno para el otro. Y de hecho, algo que me han comentado algunos lectores es que conforme van leyendo la historia, les interesaría conocer un poquito más sobre Bao. Y justamente al final del libro hay un apartado extra que es una síntesis de toda la historia, pero desde la perspectiva de Bao. Entonces también vemos la historia desde su perspectiva. Vamos a spoilear otro poquito. Eh, Como bien lo dijiste, después de esta pelea, pues pasan varias semanas sin que se hablen. Uno piensa que está enojado, otro también, pero sin embargo la amistad prevalece, y cuando hay esta reconciliación, que es el spoiler, creo que este abrazo
para ambos significó muchísimo, muchísimo porque a pesar de todo lo que pasó, la amistad y el cariño va a prevalecer ahí, ¿no? Sí, no, algo que tengo muy presente que una lectora me comentó una vez por mensaje es que aunque Feiyu y Bao solamente son amigos, su amor se siente más real que, por ejemplo, el que tiene Feiyu con la coprotagonista, que Con es Rose. Rose. Ajá. Entonces, pero el tema está pues en que ambos ya tienen una historia un poquito más larga, Bao y Feiyu. Y sí, su amor es completamente de amistad. Incluso diría que se ven a sí mismos como hermanos, Hermanos, ¿no? porque También. ninguno de los dos tiene hermanos, de hecho. Entonces, su relación, a mi parecer, digo, no porque yo la haya escrito, pero a mi parecer es una relación bastante linda la que tienen ellos dos. Y pues basada mucho en esta lealtad que te había comentado al inicio. Ujú. También, ahorita que tocaste el personaje de Rose, era un año pues más grande que Feiyu y pues, él estaba fascinado con la chica, pensaba que él era amor de su vida, pero la veía súper inalcanzable y en cierto punto de la novela pues ella le habla y de ahí empieza entre comillas una amistad, que las señales que le manda ella dice es que puede ser más que mi amiga, de qué se trata. Describe ciertas escenas en que también él se siente tan solo y ella está presente. Ese abrazo que ella le da es como que muy significativo para él, ¿no? Que en cierto punto, que eso sí no lo vamos a spoilear, da un giro a este personaje que también a mí me dejó así, wow, o sea, ¿por qué? Pero cuéntame un poco de Rose, sin spoiler. Sí, sin spoiler, básicamente Rose de previo a la segunda parte del libro, que bueno, eso es un poquito de spoiler, la segunda parte del libro ya está narrada también por Rose, está desde Ajá, su perspectiva. Por ejemplo, con el tema de la inspiración, sí hay inspiración de Rose con un personaje que igual se llama Rose, de una caricatura que se llama Jake Long, el dragón occidental. Entonces, su personaje está inspirado justamente en el de esa caricatura. Pero acá el tema es que cuando Feiyu conoce a Rose, primero sí, como dices, él está enamoradísimo. Y eso fue algo muy divertido de estar escribiendo, porque recordé todas esas vivencias de adolescente, no necesariamente mías, sino de amigos míos, o que ahorita que soy profesor, que la veo con mis alumnos, que cuando a alguien les gusta, dan todo por esa persona, aunque ni siquiera la conozcan, dan básicamente todo. Entonces, me han dicho, es que Feiyu como que se enamora muy rápido de Rose. Sí, pero pues recordemos justamente que Feiyu está en una etapa, pues, donde las emociones están a flor de piel. Entonces, si es la chica que le gusta y le hace caso, eso para Feiyu ya es un sinónimo de que se van a casar. ujú, Entonces, él ujú, está completamente obsesionado con Rose. Pero Rose pues juega un papel muy muy importante en la historia de Fei porque el hecho de que ella haya llegado a Chongqing, porque Rose es extranjera ujú. en esa historia, ella no es de origen asiático, no fue por casualidad, tiene su razón de ser de que haya llegado a ese municipio y que haya estado tan cerca de Fei de una forma indirecta. Y ya después comienza pues, una relación amistosa que sí se va volviendo un poquito más coqueta conforme va pasando la historia, porque Rose también se empieza a sentir atraída por Fei que es algo que no era lo que tenía planeado Rose en un inicio, sino que fue conforme iba, pues, avanzando en esta amistad que surgió entre ellos. Y hay otro personaje que me gustó mucho, que es una gatita llamada Mei Mei, que también es parte importante en ciertas cosas que pasa Feiyu, más que nada también cuando va al mundo subterráneo. Cuéntame por qué un gato en especial. Un gato, porque al momento de estar investigando sobre guías espirituales que tiene la cultura asiática, el principal es un gato.
en la cultura asiática casi siempre es un gato. Digo, por ejemplo, acá en México tenemos al Xoloescuincle, por ejemplo, pero no, en China es bueno, en Asia en general suele ser el gato. Y para Fei Yu es tanto un sinónimo de rebeldía, porque su abuelo es muy estricto y no Ujú. permite animales. Entonces, es ese pequeño acto de rebeldía que tiene con su abuelo, pero también su nombre da mucho que decir. Mei Mei significa hermanita. Entonces, como Fei Yu, fuera de su relación con Bao, siempre se ha sentido muy solo porque su familia no le ha permitido interactuar con más personas, pues se encuentra en Mei Mei un refugio. Entonces, Mei Mei, pues, le corresponde justamente a Fei Yu por darle un refugio y se convierte en su guía. Pero acá hay un pequeño juego con Mei Mei porque hay otro personaje que pues se involucra un poquito con Mei Mei. Y también el tema de físicamente es completamente inspiración en mi gata, que es una gata color blanco que tengo. Entonces, pues sí, me inspiré en ella. En cierto punto también Feiyu reflexiona cuando su mamá queda embarazada de él, pues como que era señalada porque como que no tenía esta descendencia. Y hay otra parte del libro que te la voy a leer. Aprendí que la vida de las mujeres no ha sido la más fácil, siempre llena de prejuicios, etiquetas e impedimentos para poder hacer algo que no fuera una tarea para la que estén asignadas como parte de la sociedad. Me gustó mucho que realces ese tipo de tema de la mujer. Cuéntame un poco. Sí, eso fue un reto completamente. De hecho, por esa razón es que Rose es extranjera, porque como sabía que iba a haber un momento en que tenía que tomar la voz de Rose para narrar la historia, si la dejaba con un origen asiático, iba a ser un poquito complicado por este tema del rol femenino en la cultura china, que no siempre ha sido el más positivo que digamos. Entonces, por eso su nacionalidad es diferente. Y con el resto de personajes femeninos, Feiyu es plenamente consciente de que en este caso su madre no la pasó muy fácil porque aunque su madre haya vivido toda su vida en este reino de dragones y en el mundo mágico, eso no la exentuaba de pues todos los prejuicios y todos los roles de género que han sido pues dañinamente usados en sociedad. Entonces, como Feiyu solamente tiene a su abuelo y a su mamá y sabe lo que pasó su mamá, pues es un poquito más consciente de eso. Entonces también quería pues reflejar pues esa problemática que hay, no solo en China, sino a nivel mundial, que es algo Ujú. que se sigue viviendo. No quería dejarlo de lado, más que nada por respeto a todas las figuras femeninas que están en mi vida y también por el hecho de que, así como Fei Yu, yo también fui criado solamente por mi mamá. Entonces, pues está todo eso. También esta atracción, sin spoiler, volvemos a lo mismo de Feiyu y de Rose, porque ambos se sienten en su momento pues solos o porque les tocó cierta magia, por así decirlo, ¿no? Un chico que no pertenece a ningún lado y que para todos siempre ha sido invisible. Tanto Feiyu como Ross en su momento se sentían invisibles, poco comprendidos. Tal vez también por eso la conexión de ambos fue inmediata. Cuéntame. Eh, bueno, es que sí va a ser un spoiler muy chiquito. Eh, Fei Yu y Rose, al momento de la Sombra del Fuego, no es la primera vez que se conocen. Ellos se han conocido desde vidas pasadas, entonces por eso hay mucha conexión tan instantánea entre ambos, porque esta vida en la Sombra del Fuego no es la primera que comparten, sino que ya han sido partícipes de otras vidas, pero pues esas vidas han sido un poquito particulares. De hecho, hay un momento en la historia donde
menciona una de estas vidas pasadas, que es a través de un mito de el primer dragón. Entonces, ese es el motivo de por qué su conexión es tan inmediata. No se preocupan tanto por conocerse porque en realidad su esencia ya se conocía. Y eso es algo que encontré mucho en casi todos los mitos pues, vaya de China, que si hay una conexión a nivel espiritual, no hace falta indagar más, porque la conexión ya está. Entonces, eso es lo que reflejan Feiyu y Rose. Alex, ¿te gustaría que en algún momento La Sombra del Fuego fuera novela gráfica? Me encantaría, la verdad, que fuera una novela gráfica, porque siento que el estilo de ambientación, Ujú. todo este mundo de Chongqing, el Yuanxi, todo lo que rodea la novela quedaría perfecto con ilustraciones, y una novela gráfica creo que sería maravillosa, la verdad. Cuando empezaste en el mundo de la lectura, tú conociendo a otros autores, entrevistando, reseñando libros, imaginabas algún día estar tú siendo protagonista de esto, de en entrevistas con este libro? La verdad es que no digo, va a sonar muy cliché, muy vaya, como si me estuviera tirando casi, pero no, nunca lo imaginé. Siempre me ha gustado contar historias, siempre que, como cualquier persona que quiere escribir un libro, siempre soñé en algún momento ver mi libro junto a mis libros favoritos, en alguna librería o en mi propio estante, pero lo veía más que nada como un sueño. Y ya cuando se hizo realidad, sí, pasaron varias veces, de hecho fue hasta la primera presentación del libro que me di cuenta que esto era real, porque no, o sea, firmé el contrato y decía, bueno, no es tan real del todo. Me dieron el primer libro, ok, es que no es tan real del todo. Y ya hasta la primera presentación, cuando vi todas las personas ahí en el salón, las que se quedaron afuera, mi familia ahí dentro, fue que dije, no, es que creo que sí es real, entonces sí está pasando. Así que no, la verdad es que no lo imaginé. Alex invita a nuestros escuchas a que se acerquen a La Sombra del Fuego. Sí, pues si les gustan los libros que tienen mucha influencia de la literatura juvenil en específico y quieren acercarse a una historia que es amena, les va a hacer reír, les va a hacer llorar, La Sombra del Fuego creo que puede ser un buen acercamiento para todos aquellos que quieran continuar con la literatura juvenil o que quieran darle la oportunidad a la literatura asiática. Pues no es un libro asiático, pero tiene mucha influencia en la literatura asiática y está un poquito más digerido, justamente para jóvenes. Creo que La Sombra del Fuego puede ser un buen acercamiento y sobre todo creo que les podría gustar. Alex, pues yo agradezco mucho tu tiempo para la entrevista. ¿Te gustaría agregar algo? Pues nada, la verdad, para quienes no lo han leído, anímense a leerlo y para quienes ya lo leyeron, gracias por leer, de verdad, es gracias a todos ustedes que esto es posible y muchas gracias por el espacio.